Hola, mi nombre es Lisette, soy estudiante de estomatología del segundo semestre Grupo B y les voy a presentar el tema sobre la percepción de los sabores. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la sensación gustativa. Esta se produce por un estímulo en los receptores específicos que están distribuidos en la cavidad oral. Para que se produzca dicho estímulo, es preciso que las sustancias químicas entren en contacto físico con los receptores. En el humano existen dos sentidos químicos, el gusto y el olfato, que están estrechamente relacionados. Los receptores gustativos, que están distribuidos en distintas áreas de la lengua, también los podemos encontrar en sensibilidad gustativa en la epiglotis, el paladar, las paredes de la faringe, entre otras. La unidad funcional del sentido del gusto es el botón gustativo. En un adulto se encuentran en un aproximado de 5.000 incrustados en el tejido estratificado y ausentes en la zona central del dorso de la lengua. En un niño son más numerosos y con una distribución más amplia, ocupando el dorso de la lengua, el paladar y la mucosa yugal. Cada botón está constituido por células de soporte y células gustativas. Las células de soporte van a formar las paredes de un habitáculo con una abertura circular o poro gustativo. La cavidad está ocupada por varios receptores gustativos junto con un relleno de células de sostén. A través del poro gustativo, las sustancias que están disueltas en la saliva entran en contacto con las células receptoras. En su estructura ultramicroscópica encontramos 4 tipos de células. Las de tipo 1, que son delgadas y densas con una función de soporte. Las de tipo 2 son claras y finas con unas pequeñas vellosidades en su extremo apical. Y las de tipo 3, que son similares a las anteriores en forma y densidad, pero con vesículas sinápticas en el área central. Unas con contenido de acetilcolina y otras que almacenan catecolaminas. Las células de tipo 2 y 3 son las encargadas de la transmisión sensorial, aunque serían las de tipo 3 las que realmente van a establecer una amplia sinapsis con las fibras nerviosas. Las células de tipo 4 son consideradas como células progenitoras y también se piensa que actúan como interneuronas en la transmisión del impulso sensorial, aunque sus funciones, al igual que las células de tipo 1, aún no se conocen muy bien. Cada célula gustativa va a estar inervada por fibrillas, por su extremo basal, y estas van a provenir del plexo nervioso subepitelial. Los principales neurotransmisores de esta unión son la serotonina, el glutamato y la acetilcolina. Dicho esto, si se tiene la duda de qué es el sabor y cómo lo percibimos, a continuación les daré una breve explicación sobre este tema. Entonces, podemos decir que el sabor es la sensación que producen los alimentos y otras sustancias en el gusto. La impresión de los componentes químicos de los alimentos está determinada en un 80% por el olfato y en un 20% por el paladar y la lengua. Es por esto que cuando una persona está congestionada siente que los alimentos no tienen sabor. Debemos saber que en la superficie de la lengua existen estructuras llamadas papilas gustativas. Estas están compuestas de células receptoras que están conectadas a ramificaciones nerviosas que envían señales al cerebro. Un dato muy interesante y que seguro pues no sabías es que la lengua humana tiene alrededor de 10.000 papilas gustativas y dependiendo de su localización tienen la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulos y sabores. Actualmente se conocen 5 sabores, los cuales son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y uno actualmente descubierto que se llama umami. Y pues se considera que el sabor dulce y el salado se detectan en la punta de la lengua, el amargo en la zona posterior y el sabor ácido y el sabor umami son captados en las zonas laterales y en la zona intermedia de este órgano. Los alimentos que introducimos a la boca son disueltos en la saliva, penetrando las papilas gustativas a través de los poros que hay en la lengua. Estas células nerviosas poseen en su parte superior unos filamentos que van a dar respuesta a estas sustancias, generando un impulso nervioso que va a llegar al cerebro y se va a transformar en una sensación, la cual es el sabor.
Además de este efecto químico que producen las papilas y que inducen a la sensación del gusto, existen otras propiedades del alimento que son de carácter táctil. Estas propiedades tienen que ver más con la parte física del objeto, es decir, en su tamaño, en textura, consistencia y temperatura. El gusto de los alimentos y la interpretación de los sabores están influenciados de manera directa por la percepción olfativa. El sabor dulce es el aceptado de manera global como uno de los sabores más placenteros. Este se detecta principalmente, como ya lo habíamos mencionado, en las papilas gustativas de la punta de la lengua. Los alimentos que poseen un alto contenido de carbohidratos son percibidos dulces, y los saborizantes artificiales que proporcionan un sabor dulce se denominan edulcorantes. Algunos ejemplos de estos son la sacarosa, la glucosa, la miel de abeja, el jarabe de maíz, entre muchos otros. El sabor amargo está interpretado como desagradable en muchas culturas debido a que la mayoría de los venenos son amargos en su sabor. Estos se detectan mediante las papilas gustativas que están ubicadas en la parte posterior de la lengua, como previamente lo mencionamos. Algunos ejemplos de estos alimentos son el café puro, el chocolate no edulcorado, la piel de los cítricos, entre otros. El sabor salado responde a la capacidad específica de las papilas gustativas que están ubicadas en ambos lados de la parte delantera de la lengua. La detección se hace mediante canales iónicos que son capaces de detectar los iones solubles de sodio, potasio y otros metales alcalinos. La sal que se añade a un alimento tiene efectos potenciadores en su sabor, los cuales pues, van a contribuir al gusto delicioso de los alimentos, aumentando el sabor de otras sustancias. El sabor ácido a menudo se va a identificar también con el sabor agrio. Este se va a detectar por las papilas gustativas de la lengua que están ubicadas en ambos lados de la parte posterior. Los sensores de las papilas gustativas van a detectar mediante canales iónicos los iones hidronio que forman al haber ácidos en presencia de agua. Ejemplo de dichos sabores son el ácido tártico que se encuentra en las uvas, el ácido cítrico que lo podemos encontrar en la naranja y el limón, el ácido málico que lo podemos encontrar en la manzana y el ácido láctico que se encuentra en la leche. Y por último, el sabor umami, que proviene del idioma japonés y significa sabor agradable. Este se encuentra presente principalmente en salsas de la cocina oriental, como la salsa de soya. Este es un sabor sutil, pero prolongado y difícil de describir. Este va a provocar la salivación y va a estimular la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. Por sí mismo no es un sabor agradable, pero ayuda a realzar el sabor de una gran cantidad de alimentos, especialmente en presencia de aromas complementarios. El ejemplo más común es el glutamato de sodio, que se usa para darle un sabor agradable a diferentes productos, como lo es el zumo de uva, las sopas de sobre, quesos, carnes, pescados, mariscos, entre otros. Cabe mencionar que la producción del glutamato ha aumentado en un 1.500% en los últimos 40 años, lo que ha llevado que muchas personas busquen su utilización en alimentos procesados, tratando de encontrarlo de forma natural. A continuación pondremos en práctica la percepción de los sabores ya mencionados. Para realizar la comprobación de los sabores lo vamos a aplicar en una persona de 25 años utilizando como el sabor dulce miel. Para el sabor amargo vamos a utilizar café. Para el sabor salado vamos a utilizar papitas o frituras que tienen altos contenidos de sal. Para el sabor ácido vamos a utilizar limón y para comprobar el sabor umami vamos a utilizar pulpa de jitomate. Bien, para comenzar vamos a darle a probar a la persona y él nos va a decir cómo es que percibe este sabor. A ver, saca tu lengua. Ahora pruébalo y dime cómo lo percibes. Es un sabor dulce. Ok.
Como ya lo había mencionado, se percibe en la punta de la lengua y pues es correcto, así lo percibe el sujeto, la persona. Para continuar le vamos a dar a probar otro sabor y puedes sacar tu lengua completamente y abrir tu boca. Ahora pruébalo y dime cómo lo percibes. Amargo. Bien, pues como ya lo había mencionado, este sabor se percibe en la parte posterior de la lengua y exactamente pues, lo percibe como amargo. Para seguir le vamos a dar a probar otro alimento. Puedes sacar tu lengua, la punta y pruébalo y dime cómo lo percibes. Salado. Exactamente, así se debe percibir y esto lo va a detectar normalmente la punta de la lengua. Ahora para el siguiente puedes sacar tu lengua. ¿Quieres tomar agua? No. Ok. Completamente, abre tu boca. Pruébalo y dime cómo lo percibes. Ay. Es ácido. Exactamente así se percibe este sabor. Le dimos a probar lo que fue jugo de limón y es agrio. Se lo colocamos en los costados de la lengua y así se percibe este sabor. Y vamos a continuar con el siguiente y el último. Puedes abrir tu boca. Y dime cómo percibes este sabor. No sé qué es, pero se siente agradable. No es rico, pero tampoco sabe mal. Ok, pues como lo mencioné antes, este es un sabor nuevo y no es muy conocido por las personas. Se conoce como sabor umami y normalmente se detecta en la mayor parte de lo que es la lengua y vamos a pasar a dar nuestra conclusión. Para concluir con nuestro tema, como lo pudimos notar en la comprobación de los sabores en una persona, gracias a la cantidad de papilas gustativas, siendo estos receptores muy específicos que se encuentran en la lengua, los sabores son muy fáciles de detectar. Cualquiera de ellos por sus destacados olores y sabores, teniendo en cuenta que la relación del olfato, siendo el perceptor principal químico en un 80% y el gusto en un 20%, percibiendo los sabores en el paladar y la lengua en lugares muy específicos, es muy importante para poder percibirlos de una manera favorable para ambos sentidos y poder disfrutar de los alimentos deliciosos que nos brindan y poder detectar cuando un alimento no está en buenas condiciones o no es bueno para nuestro organismo ingerirlo. También debemos tener en cuenta que las edades en las que se encuentra una persona repercuten en el tiempo y forma en que detectan los sabores, ya que en un niño le es más fácil y rápido percibir un sabor de forma agradable o desagradable que a un adulto que quizá le cuesta mucho más detectar ciertos sabores. Esto pasa ya sea por algunas enfermedades o simplemente porque van disminuyendo las papilas gustativas. Aunque la mayoría de las personas comentan sentir el sabor de una manera general en toda la lengua, siendo pues que no tienen un conocimiento de las zonas específicas en las que debemos notar el sabor y por consecuencia no son conscientes o no se toman el tiempo necesario para poder eh, para saber en qué zona de la lengua se está saboreando cierto sabor. Y esto es todo por mi tema y por mi explicación. Gracias.